Hola, buenas noches a todos. Vamos a hacer un vivo, ahí pongo el tema. Sobre el dólar, cuestiones legales, impositivas y bursátiles. Lo vamos a esperar al doctor Esteban González Muchili, que se va a conectar y vamos a hablar. Ahí se conectó. Mándame, Esteban, solicitud, así te agrego. Vamos a hablar del dólar, el cepo, disposiciones del Banco Central, la ley penal cambiaria, cripto, wallets, fondear cuentas, bueno, todas esas cuestiones. ¿No te está saliendo? A ver. A menos que sea el dispositivo, a ver si puedo. Realmente la más simple para agregar es. A ver, ahí intento por ahí. Fíjate si te sale. Bárbaro. Ahí está compartiendo. ¿Cómo andás, Esteban? Ahí estamos Queridísimo, todos. ¿Cómo estás? queridísimo. Muy bien, Bueno, muy bien. hasta el- Contento de verte después de tanto tiempo. Felicitaciones por igualmente. la paternidad. Bueno, gracias por el favor de conectarte un viernes a esta hora, que ahí coordinamos entre los dos que podíamos hacer esta hora. Te contaba un poquito a los chicos cómo nos conocimos, ¿eh? Dale, dale, sí, 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 sí. Básicamente yo siempre fui bastante curioso con el tema finanzas, el tema bolsa, el tema acciones, siempre me gustaron las inversiones. Y bueno, tuvimos la oportunidad en un espacio que se generó en el Colegio de Abogados, una sala de Derecho Corporativo y Financiero, que fue excelente la iniciativa en ese momento porque se abrió a muchas disciplinas, ingenieros, contadores, economistas, estudiantes, y donde compartíamos conocimientos de derecho, pero siempre relacionados a la finanza. Y ahí conocí a don Abel Cucchietti, o Cucchietti, no sé cómo te pronuncia. Uquietti y usted Muchilli. Eh, fue, fue Exactamente. allá por octubre del año 2017. En octubre del año 2017 que el Colegio de Abogados, como contás, hizo un curso de introducción a invertir en bolsa de 5 jornadas y yo me acerqué como oyente. Me acerqué como oyente para ver qué trataba, a ver qué iba a hacer. Muy interesante el contenido que planteaban. Y bueno, ahí se empezó a pasar una hojita de formar parte de la sala esta de Derecho Corporativo y Financiero, en el cual nos conocimos todos y más allá de la profesión de abogados, dieron lugar a interactuar todas las profesiones, lo que suma muchísimo, que es lo que vamos a hacer hoy, de intercambiar conocimiento desde distintos puntos de vista. El legal, Esteban, que sabe bastante, que tenemos la ley penal cambiaria, resoluciones del Banco Central, bueno, un montón de cosas, y por ahí la mía, la parte como contador impositiva, bursátil, de la experiencia de ambos también, ¿no? Sí, así nos conocimos y yo creo que en esta materia es muy dinámica la materia, o sea, no es que se establece una norma o que el mercado determina una cuestión y de repente eso se mantiene durante mucho tiempo y porque no es así, es muy dinámico el mercado, es muy flexible el mercado en cuanto a los cambios, las cuestiones económicas, las restricciones del Estado, las resoluciones del BCRA. Entonces, todo el tiempo estamos en un constante, nosotros los abogados en cuarentena tuvimos un montón de resoluciones de nuestro TCJ que Contame a mí, tuvimos que ¿cómo fue el estudiar de trabajo? nuevo, estudiar de Claro, nuevo. Entonces, y cada gobierno de turno, hay que decirlo, Abel, tiene su impronta, su ideología, que
obviamente mete mano en el mercado o da mayor libertad, y ha pasado no solamente ahora con la restricción al dólar, que es lo que vamos a hablar en esta noche, sino ha pasado en un montón de cosas, desde la misma ley de alquileres, donde hubo un cambio sideral en cuestiones sustanciales, pero bueno, para eso estamos, para poder entre los dos quizá poder intercambiar información y tratar de construir un concepto, construir un camino de, digamos, hacia dónde iría esta cuestión de la finanza, de la bolsa, del cepo, las restricciones y demás. Exacto. Sí, darle algunas pautas, primero que nada para que estén atentos a no hacer macana, a no tener problemas, como pasó ahora últimamente, no sé bien el número de resolución porque es muy reciente, como acabas de decir, de que al segundo depósito o transferencia en dólares te frisan la cuenta si no demostras de dónde viene. Y bueno, eso tiene connotaciones de una razón de ser, de un por qué sacaron eso, que ahora lo vamos a explicar un poco. Vaya un poquito a lo general para darle un marco. El marco sería, como hablábamos hoy un poco, BCRA. BCRA que, como bien vos podés explicar, regula a las entidades financieras, el ente de control de las entidades financieras. Decite dos cositas del BCRA. Exactamente. Nosotros, nosotros tenemos un mercado libre único de cambios, básicamente, que es el que regula todo lo que hace a las divisas y al cambio de divisas con nuestra moneda. Es el mercado donde se llevan adelante todas las operaciones de cambio. Y el ente regulador, el ente que lleva el contralor de estas cuestiones y otras más, porque no es lo único, es justamente el Banco Central de la República Argentina, que son a través de sus resoluciones las que van dando libertades o van limitando las operaciones de empresas, de personas físicas, de sociedades, de todos los partícipes, los sujetos que hay en un mercado, en una Argentina como la nuestra que tenemos que es tan cambiante. Pero el BCRA básicamente tiene una facultad delegada por el Estado Nacional para intervenir, para regular en todo lo que hace a entidades financieras, el control de cambios, bueno, todo lo que sabemos de cepo ahora, vienen exclusivamente de este ente autárquico que es el que tiene el poder para hacerlo. Está bueno eso que decís. Entidades financieras y divisas o monedas, la moneda de curso legal. Nos quedemos ahí con esas para no irnos tanto con esas dos cosas, entidades financieras, bancos. Últimamente salieron, ya hace más de un año, el tema fintech, pero si ustedes ven la letra chica de la fintech, casi ninguna es catalogada como entidad financiera. Puede tener alguna entidad financiera por detrás, como se me ocurre Naranja X, tiene a Galicia, porque es la matriz, pero de por sí Naranja X no es entidad financiera. Mercado Pago no lo es, Todo Pago no lo es. Ya vamos a entrar un poquito en ese tema. Después, así como está el BCRA, tenemos la CNB para cuestiones de bolsa, mercado de capitales y bursátiles, pero que son dos cosas completamente separadas del BCRA. El BCRA no se puede meter en mercado de capitales. ¿Algo que quieras agregar de la CNB? No, sencillamente como lo decís vos, la Comisión Nacional de Valores es el ente encargado de regular todas las operaciones bursátiles, regula básicamente nuestro Merval, de qué manera, cuáles son los requisitos que tienen las empresas para poder participar del mercado, para poder estar en el panel general, en el panel líder, y es la misma Comisión Nacional de Valores la que sanciona, la que limita cualquier tipo de irregularidad de aquellas empresas que cumplen esos requisitos y que pueden hacer oferta pública de sus acciones, digamos, de su patrimonio, básicamente. Ese punto es importante, la famosa oferta pública. Y después, para poner a tono de todo lo que vamos a seguir hablando, tenemos lo que está de moda, las cripto.
las wallets, las fintech internacionales, pues vamos a empezar a mencionar, PayPal, TransferWise, RTM, ando tirando algunas si te acordás, Pioneer, Sí. hay muchísimas, porque hay de muchísimos países, que cualquiera por internet, al ser fintech todo online, es muy fácil de acceder. Buenbit fue novedad en las redes. Y hoy se me dio por fijarme de dónde es, porque uno lee y está en español la página y piensa que es de Argentina, no, tiene sede en Reino Unido. Entonces hay una cuestión común a todas estas fintech o cripto o wallets, que ninguna tiene sede en Argentina. Entonces, hilando con lo anterior que decimos, Banco Central no las puede regular ni tocar, y la CNB tampoco. Y ahí vamos a empezar a hablar un poquito. Ahí es lo que compartíamos hace tiempo, y que de hecho los bancos, digamos, oficiales, por decirlo de alguna manera, que están dentro del sistema financiero, tiran la bronca, porque dice, ¿cómo puede ser que las fintech nos quiten los clientes, tengan mayor capacidad, celeridad, velocidad y aceitado el sistema, que de hecho se nos van los clientes para las fintech? Y como siempre yo lo digo, ¿no? O sea, la tecnología va por el ascensor y las normas van por la escalera. Entonces, no tenemos norma nosotros en Argentina que recepte la actividad de la fintech. Entonces, claro, se produce un vacío legal que en esta cuestión de las criptomonedas, por ejemplo, que no es una moneda de curso legal para nosotros los argentinos y por ley argentina, no es una moneda de curso legal, pero sin embargo las cripto generan un tráfico millonario en el mundo, por supuesto, ¿no? Pero en Argentina también un tráfico enorme donde se producen negocios, donde se producen operaciones que quedan en la banquina de la norma, de la regla, entonces, inclusive del mismo sistema financiero de los bancos. Entonces, los bancos, yo recuerdo hace poco en una conferencia que estuvo el titular del banco acá, el titular de Córdoba, decía, nos tuvimos que adaptar en nuestro home banking para hacerlo más fácil de acceso, de poder tener, a ver, cambió en realidad cuestiones de plataforma, pero porque la fintech nos barrieron, ¿no? Uno va a cualquier comercio y encuentra Mercado Pago, paga con un código QR y dice, ¡qué maravilla! O sea, es una cosa muy buena, pero que claro, el derecho todavía no lo ha receptado, y bueno, por ahí también se canalizan otros negocios, se canalizan también restricciones, no desde el Estado, pero que el Estado las impone cuando uno quiere hacerse de la platita física, y producen verdaderamente obstáculos. Pensaba en los freelancers, vos publicaste en la publicidad de este vivo, que los freelancers, la verdad que cobran del exterior trabajos como consultorías, traductores, diseñadores web, programadores, conferencistas. A ver, vos, Abel, vendés cursos y seguramente en Latinoamérica ya tenés ventas, y es un tema. Me pasó esta semana, que te contaba por ahí en privado, una ridiculez, y por eso vamos al tema y lo vamos a tocar en detalle. Un curso, por ejemplo, $100 a Colombia, lo tuve que regalar, porque la normativa del Banco Central, que ahora vamos a decir cuál es y cómo opera, te da 5 días para ingresar los dólares a través del MULT, el sistema bancario, que es el SWIFT bancario, a través de bancos, no hay otra forma, al dólar oficial, y el valor mínimo de comisiones de un SWIFT bancario son $60 más IVA. Entonces, ¿para qué vas a cobrar si no te llega nada? Y por eso ni pienso en vender afuera, porque no se puede. Yo tuve un cliente hace poquito, español, que vino 3 meses a Argentina, tuvo que venir a hacer un trámite. Cuando me decidí pagar los honorarios, ya estaba en España. Fui al banco en el que opero yo no había recibido nunca un honorario del exterior, y resulta que era aproximadamente entre 90 y $100 lo que retenía el banco. Era una locura. Porque me llama el cliente y me dice, pásame el código SWIFT. Y yo cuando voy y averiguo,
le pregunto comisiones y lo primero que le dije al cliente, no me mande nada, Claro. porque a él tampoco le convenía, le iba a salir más caro de lo previsto, si yo le cargaba a él la comisión, y bueno, resulta lo terminamos resolviendo a través de MoneyGram. Es una Que locura funciona, porque es una locura porque el SWIFT le cobra al que lo manda y al que recibe. Si vos dijeras, bueno, lo paga el que manda, le haces algo de precio, pero vos lo recibís y no tenés costo, no, pero es impresionante los costos que hay. Así que, bueno, vos, relacionamos un poquito esta introducción que hicimos, lo tengo ahí de fondo para leer, no sé, pues seguramente por ahí lo tenés anotado. Eh, Todo esto surgió, empezaron las trabas con el tema del cepo. El cepo allá por septiembre del año 2019, todavía Macri en el poder, porque en el fondo las reservas no andaban muy bien del Banco Central y había que hacer algo para que no haya fuga o disminuya. Originalmente fue de $1.000 con la resolución A del Banco Central 6.770 y había un límite de $10.000 para enviar al futuro, al exterior, perdón. Eh, Ahí mismo se establecía esto que mencioné recién. El que exportaba, hay una distinción, pero bueno, ya es un poquito para que lo tengan a nivel macro de conocimiento. El que exportaba, puede exportar servicios o bienes. Cuando hablamos de exacto. bienes ya interviene un despachante de aduana y hay otros plazos. Cuando es servicios, y a mí me toca, y lo sé por clientes que hacen diseño de software, tenés 5 días para ingresar el dinero a través del SWIFT bancario y liquidarlo al oficial. ¿Querés agregar ahí algo, Esteban? Exactamente. La resolución A6770 del año pasado justamente estableció que en el punto 4, que uno tiene que básicamente ingresar la divisa y liquidarla en el plazo de 5 días. Claro, cuando esa divisa entra al mercado único libre de cambio, el MULC, que le llaman, es cuando ahí cae el rigor del Estado, por decirlo de alguna manera, el rigor del Banco Central El Banco para Central. decir, meto la mano y regulo de qué manera vos vas a liquidar tus dólares. Digo dólares porque por lo general es la moneda más utilizada. Entonces, Ese es básicamente, un punto. Dice la norma, como bien decís, ingresar y liquidar. Entonces uno hablaba, a mí me tocó con clientes, de buscar la interpretación de qué era. Claro, y entre paréntesis te dice el MULC. Está clarísimo que es a través del Banco Central al dólar oficial. No hay otra alternativa. bueno, lo que estás comentando ahí lo dice uno de Gabriel, amigo tuyo y amigo mío, que yo me enteré que teníamos amigos en común. Dice, se liquida 75, lo cual cualquiera que recibe un dinero termina perdiendo. Entonces ahí es donde empiezan todas las gambetas que hacen los freelancers o los que venden al exterior y necesitan recibir pagos, las gambetas para poder, digamos, evitar al Banco Central las restricciones. A ver, cuando hablamos de un mercado único libre de cambios, en realidad hace referencia a una oferta y a una demanda donde las restricciones deberían ser menores. Cuando hay mayores restricciones, esa libertad no está y justamente empieza a excluir a personas. Por eso, a mayor restricciones en el mercado legal, se habilita y se agranda el mercado paralelo, el mercado negro. Entonces, no hace mucho mi esposa es traductora, recibió un pago y le pagaron a través de PayPal y hacer la transferencia, bueno, PayPal creo que no te permite hacer directamente la transferencia, tuvo que usar la plataforma Nubi y también las comisiones son altísimas, pero aún así eran mucho más altas si ella pretendía cobrar a través del sistema formal, digamos, desde el extranjero a recibir a su cuenta bancaria nacional. O sea, una locura, verdaderamente una locura. A mí me tocó, y ahí vamos a mechar ahí con algunas cosas y la práctica, como acabas de mencionar. Esto de esta semana que me pasó a mí, de Argentina vos tenés, todos conocen
Por ejemplo, la más simple, Mercado Pago, todo pago que con el QR, como bien mencionaste, o un link de pago que ahora se puede compartir con las redes, puedes cobrar. Me tocó llamar al soporte y te dicen que funciona solamente en Argentina. Bueno, tenía la venta de un curso para Colombia y tengo un conocido de acá de las redes de Colombia que se dedica también al tema de trading y le digo, ¿vos podés cobrarlo? Sí, puede cobrar de todo el mundo. También con un link, me pasó el link y lo cobro de él, se lo regalé, que lo tenga él, ¿me entendés? Claro, claro. Lo que Porque si pasa no, que el servicio es considerado un intangible, o sea, no se toca ni se palpa. Entonces, el hecho de que sea considerado un intangible no necesita del registro que engorroso, por no menor a eso, engorroso de exportadores o importadores, que son los que habitualmente pueden hacer este tipo de operaciones internacionales. Entonces, el servicio ha quedado por fuera de este régimen de importadores y exportadores y verdaderamente ahí es donde se produce el desfasaje de que no se pueden cobrar los servicios. Porque de hecho, si eso pasara por el mercado, como debiera ser, uno tiene que emitir una factura E, esa factura E tiene que decir el tipo de cambio, tiene que decir, y además las comisiones propias del banco, o sea, tiene que decir la conversión del valor de peso te define básicamente lo que vos estás declarando como servicio en esa factura. Claro, el el servicio se diluye por todo lo que perdés en el camino. Exactamente. Bueno, después seguimos ahí un poquito mencionando qué fue pasando. Hubo muchas modificaciones porque fue controversial esto del cepo, por supuesto. Lo bajaron a $200, esos 1.000 originales. Y últimamente ya en este año, cuando integramos esta cuestión bursátil en cuenta, sacaron resoluciones que quien compra este dólar solidario de los $200, por 90 días no puede hacer dólar MEP, o sea, en bolsa comprar bonos y venderlos en dólares, ni tampoco el CCL. El CCL, contado con liquidación, comprar títulos y mandarlos al exterior, por 90 días. Entonces acá caemos en otra traba y obstáculo más grande, que algo vos dijiste antes. Vos cobrás de afuera, ponés que quieras hacer todo legal, lo traes por SWIFT bancario, te matan con las comisiones del banco, te lo liquidan a $75 y ponés que trabajes, tengas un buen ingreso y no lo gastás y lo querés dolarizar, tenés que ir a lo bursátil, comprar, bueno, capaz que $200 si ganas muy bien es poco y tenés un límite, y si querés comprar más dólares, sí, lo podés hacer. $200 con el 30%, ya estás perdiendo encima el 30% para recomprar. Y si vas al mercado bursátil, al mercado de capitales, compras el MEP y hoy en día está casi 120. Hagamos la cuenta, perdés el 50% de entrada, 50% de salida. Una locura, es una locura. Exacto. Por eso el auge de las cripto y todo, ahora vamos a empezar a hablar también de eso. Bueno, básicamente, como bien lo decís, un mecanismo es, por ejemplo, que Buenbit estuvo bloqueó, digamos, apenas salió la última restricción del BCRA, bloqueó la posibilidad de comprar estas cripto, que en realidad, yo investigando un poquito, Buenbit lo que hace, no se declara como un operador de cambio, porque no podría hacerlo, no se declara como una financiera, ni mucho menos, sino como un espacio donde compradores y vendedores del DAI, de esta cripto, lo hacen siguiendo el DAI, porque el DAI sigue el valor del dólar internacional. Entonces, la manera en la que uno puede decir, bueno, compro de manera legal y sin restricciones, es comprando esta criptomoneda a través de la plataforma de Buenbit y decir, bueno, yo tengo una cripto que está siguiendo al dólar. Y después cuando la quiero liquidar, también tengo que dejar ahí. El tema es cuando yo paso de esa plataforma a una cuenta bancaria. Ahí está el punto interesante. Ahí está el punto interesante. Dijimos al principio que tenemos BCRA que regula los bancos, CNB que regula el mercado de capitales.
Las cripto es un mercado descentralizado y desregulado. Entonces, ese instrumento, sea DAI, Bitcoin, Ethereum, las que ustedes quieran, es desregulado y descentralizado. No interviene ni el BCRA, ni interviene la CNB. La única forma que tuvo el Banco Central, o el gobierno, el Estado, para meter mano, fue esta última resolución, que no recuerdo el número, en estas últimas semanas, de decir que el segundo depósito va a tener que ir y molestarte en decir de dónde provienen los dólares. Con lo cual, va a tener que quedar toda la plata en la nube de la gente de Buenbit, de todas estas wallets, porque no la van a poder bajar al banco. Está bien, la van a poder gastar con tarjetas, porque casi todas estas te emiten una tarjeta de débito o prepagas para poder gastar. Mientras le cierre el blanco, impositivamente no van a tener problemas. Van a poder seguir haciendo otras operaciones, pero no van a poder bajar dólares y sacar dólares físicos. ¿Cuál es el problema de bajarlo al mercado, al sistema, digamos, bancario? Es que ahí aparece la figura de la ley penal cambiaria. De hecho, o sea, hablar de esto, decir, bueno, ¿para qué hablamos de restricciones si no sabemos cuáles son las sanciones? La ley penal cambiaria, creo que es la 19.534, si no me falla el número, justamente establece cuál es el tipo penal, o de alguna manera, cuál es la conducta reprochable para el derecho en lo que refiere a operaciones de cambio. Lo que tiene esta ley de particular, y te lo comentaba, es que es una ley que le llaman en el derecho una ley penal en blanco. ¿Por qué ley penal en blanco? Porque en realidad no tipifica con precisión cuáles son las conductas ilegales y que ameritan o que merecen una sanción o una imputación por parte del fiscal en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Define lo que es una operación de cambio y te manda a decir que la entidad pertinente, en este caso el Banco Central, será la que determine, especifique cuáles son las conductas que ameritan una sanción. Entonces, ahí encontramos, no quisiera entrar en ese dilema porque es una cuestión que no terminaríamos más, que algunos hablan de cómo puede ser que una ley que no establece la conducta reprochable, sí lo haga un ente administrativo como el Banco Central, un ente autárquico, que se meta en el derecho penal. O sea, en esta cuestión... Como una comunicación que la sacan de un día para el otro así fácil, sin debate legislativo, sin nada, ¿no? Exactamente, ese es el mayor debate que tiene la ley penal cambiaria. Los que defienden a la ley penal cambiaria dicen, bueno, lo que pasa es que el derecho, digamos, el sistema financiero, las operaciones cambiarias son muy dinámicas, son muy flexibles, entonces no nos daría tiempo a crear leyes para poder sancionar. Lo que hoy está restringido y las operaciones que hoy se hacen, no sabemos si van a ser las que se van a utilizar en pocos meses más adelante. Entonces, claro, crea como una especie de tipo penal genérico y después dice, bueno, la especificidad de la conducta váyanse a la resolución del Banco Central de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, dice concretamente la ley penal cambiaria que es el traspaso de divisas, incluido moneda extranjera, y siempre por moneda nacional. Eso es todo lo que hace para definir la ley penal cambiaria a lo que es una operación de cambio. Entonces, ahí es cuando aparece la integración con las resoluciones o las comunicaciones del Banco Central. Entonces, muchos dicen es inconstitucional, porque a mí me van a penalizar por una conducta que no la dice una ley, sino que la dice un ente administrativo, y mucho más en el derecho penal, que el derecho penal es lo que se llama la última ratio en el derecho, que tiene las penas más graves, como la prisión, la cárcel, las multas, las inhabilitaciones. Entonces, es muy discutible esta cuestión. Ahora, la pregunta del millón, es decir, bueno, si yo tengo en un monedero virtual, o recibo un pago, me lo dejaron ahí en PayPal, cuando yo lo paso a mi cuenta bancaria, ¿qué pasa? Mira, yo no puedo hacer futurología,
quizá aquí tendría que estar alguno de los que manejan el Banco Central para responder esas preguntas que todos nos hacemos, los que pretendemos por ahí cobrar dinero que está en la nube. Y concretamente, lo que sucede ahí es que no sabemos si el Estado, que la acción penal la tiene el Banco Central, eso es importante decirlo, el que te puede, o sea, el que inicia la acción, el que hace la denuncia por una ilegalidad en una operación de cambio, es el Banco Central. Leía, antes de conectarme, que existió allá por el año 2011, cuando apareció todo lo del cepo, que aduana, que funciona junto con AFIP, iniciaba las acciones penales por incumplimientos a las normas propias aduaneras. Y hay un fallo, no recuerdo el nombre en este momento, famoso, que dejó de lado, no le dio valor porque no era legitimada la aduana para iniciar eso, sino el Banco Central. Entonces, si yo recibo un dinero que tengo en una nube, lo paso a mi cuenta, ¿qué puede hacer el Banco Central? Bueno, en primer lugar, funcionaría como si fuera la AFIP en términos tributarios. Las facultades son básicamente de inspección, de requerirte libros, de que vengas a justificar, te abren un sumario, concretamente, que vengas... creo que estamos en la misma posición, como vos decís. Vos como que no sabés qué tanto o bajo qué monto mínimo el Banco Central podría empezar a aplicar la penal cambiaria, como a mí me sucede con una inspección impositiva del punto de vista de la AFIP, que no sé cuál es el monto relevante de evasión de impuestos para decir, y acá vas a tener problemas. Explícanos, sí que está bueno por ahí el tema del sumario, porque eso se escuchó mucho en los últimos meses, de todos los que estaban usando la cuenta, los coleros virtuales, las cuentas del cuñado, del hermano, todo para comprar los dólares del cepo, el solidario, y que estaban empezando, creo, a mandar el tema del sumario. ¿Qué implicancias o hasta dónde puede derivar un sumario? Yo, por lo menos del lado de AFIP, sé que cuando te inician un sumario que es del área jurídica de AFIP, está bien, no es un tribunal de jueces, pero es la parte jurídica, la parte administrativa, y te diría, cerrala bien porque si no te lo elevan a la parte judicial. Está bien que son penas monetarias, porque tenés que tener un rango de más de 1 millón de pesos de evasión para que te apliquen la penal tributaria, ¿no? Sí. Bueno, dedicaron un poquito la parte de sumarios con respecto a todo esto. A ver, el sumario administrativo, como muy bien vos lo decís, es la instancia previa a los tribunales, a la instancia judicial, donde la entidad de contralor, en este caso el BCRA, requiere de quien dice tener una operación cambiaria ilegal, requiere que justifique. Entonces, iniciar un sumario es iniciar una investigación, concretamente. Claro. Investigar esa operación que Juan Pérez, pobre Juan Pérez, que lo metemos en todo, ha sido sospechosa. Entonces, básicamente lo que puede hacer el BCRA en una instancia administrativa es requerir que comparezca la persona ante el Banco Central y decir, bueno, muy bien, muéstreme sus libros, dependiendo si es una persona jurídica, si es una persona física, si es un operador de cambio, por ejemplo. Puede hacer registro de personas físicas y personas ideales que están sometidas a control. Puede citar y hacer comparecer, como te decía recién, a que declaren. Ya sea a declarar como imputado, posible, posible persona que comete un delito, no me sale la palabra en este momento, pero también lo puede hacer a un testigo, tranquilamente. ¿Para qué? Porque lo que necesita en el sumario, y en cualquier sumario administrativo, es justamente darle veracidad o ver la realidad de los hechos. ¿Para qué? Para que si tiene relevancia, se produzca la imputación legal
por violación a la ley penal cambiaria, y ahí sí se eleva justamente a la investigación concretamente de la etapa judicial o jurisdiccional. Por ejemplo, puede pedir requerir una orden de allanamiento, tranquilamente. Entrar a lo dice la ley penal cambiaria. Requerir el auxilio de la fuerza pública. Podría, si vos no vas, te llaman a declarar y no vas, te pueden mandar la policía a buscarlo. Lo dice la ley penal cambiaria. Ahora, que eso pase en la realidad, eso ya es otra cuestión. Yo creo que las normas, las restricciones son tan recientes, que ahora la facultad, el Banco Central la tiene, hay que ver si la utiliza. Normalmente cuando uno estudia filosofía del derecho, aprende de que muchas veces las normas tienen un propósito, un fin disuasivo. Quizá no sea el objetivo de perseguir a los que compran $200 o le compraron al hermano $200, pero sí disuadirlos con las amenazas de que ahora, como dice la comunicación 7072, que yo le puse en mi Instagram a las diferentes operaciones sospechosas, que el Banco Central, la facultad, la tiene. O sea, eso no lo podemos dudar. La facultad hoy el Banco Central la tiene. Yo creo que hoy hay cuestiones que son bastante más importantes que resolver que andar persiguiendo a los que buscan hacerse unos pesos con la brecha del dólar. Pero no quita que lo haga. No quita que lo haga. Puede pedirte, por ejemplo, el Banco Central que exhibas libros tranquilamente para que justifiques, ya sea si es para justificar una operación de cambio, ya sea a un importador, a una exportadora, a una persona física, a una casa de cambio, tranquilamente lo podemos hacer. Es exactamente lo mismo que pasa con AFIP. Exactamente igual. Hay una cuestión de capacidad de control. Como bien decís, son tantos los que pueden haber roto las disposiciones o incumplido que no dan abasto de controlarlo. Pero por ahí te inician el sumario, o por lo menos, como dicen ahí, que le piden la documentación, y si vos no aportás lo que corresponde, perdés la plata. Y el sumario, la particularidad que tiene, que me pasa cuando con AFIP, y calculo de pasar lo mismo con el central y con el derecho, es que el ente administrativo automáticamente te pone multa. Y de hecho, uno de los artículos de la ley penal cambiaria dice hasta 10 veces el valor en una multa la primera vez. Exacto. Entonces, esa es muy fácil de aplicar. No solo la consecuencia puede ser de perder la plata porque no, supongamos que no pueden acreditar el porqué, sino que los multen por haber incumplido, ni hablar, lo que siempre digo y aconsejo como contador, el tiempo que se pierde y el tener que ir y dar explicación la pasas mal. Claro. Ni hablar que tiene costo, que tienen que ir con un abogado, que esto y lo otro, ¿no? Lo que siempre se aconseja, y esto no es para pasarle un chivo a todos los abogados, ¿no? Es que cuando se inicia un sumario, ya sea en AFIP o sea en el Banco Central, yo estuve consultando a algunos colegas, no hay precedente por estas últimas normativas que el Banco Central haya actuado, pero tengamos en cuenta de que es todo muy reciente. No significa de que no van a haber, digamos, acciones, inicios de sumario para el incumplimiento, por ejemplo, de la comunicación. Acá la tengo, la A7072, que dice, ¿qué se considera una operación sospechosa? Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que considere. Por ejemplo, una operación sospechosa. Otra, dice la 7072, cuentas de destino que no registran una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura. Eso ya sería considerado sospechoso y le daría la posibilidad, o la legitimidad, mejor dicho, hablando más técnicamente, al Banco Central a iniciar un sumario y una investigación. A ver, ¿de dónde compra usted los dólares?
la transferencia que le hizo usted a su hermana o a su esposa, ¿viene de su dinero o es de producto de que sale y lo pensaba el otro día? El turno en el banco, cuando uno va al banco, está bien, uno lo pide en el sistema, pero la extracción de la caja de ahorro en dólares queda registrada. O sea, y si yo al otro día aparece un depósito mío de ese monto en otra cuenta, o sea, está todo informado, todo encadenado. Entonces, otro de los supuestos que prevé esa comunicación, que creo que es la que generó en este último tiempo, eso ya sería más análisis tuyo, la suba de acciones y la suba del dólar, por ejemplo, cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha que sea ordenada la transferencia inmediata, dice la resolución. Otra sospecha o operación sospechosa, cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante el mes calendario. O sea, las entidades receptoras deberán diferir la acreditación. Vos usaste una palabra, me parece haberlo visto en tus redes, frisan esa operación, claro, hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo. Es como que el Banco Central le dice a los bancos, le dice, ustedes son el primer filtro. Exacto. Ustedes son el primer filtro. Y después, si no les cierra, ustedes tienen una obligación de dar el informe. Entonces, sí, a los bancos no quieren tener problemas, cumplimentan, te piden más información de la que por ahí está establecida para tener todo justificado. Uno de los chicos del grupo comentó esta semana de que quería bajar de invertir online, creo, dólares, había comprado el solidario, y cuando ingresó al banco se lo frisaron y le están pidiendo explicaciones para acreditarlo, para disponer. Así claro, que creo que no es chiste, no es para tomar un chiste. Yo creo que esto, a ver, también se produce que por la información, es como con el coronavirus, ¿viste? Uno escucha tantas noticias y al final se cree que está enfermo y en realidad no está enfermo. Digo, la información también juega un papel importante, pero bueno, no es chiste, hay que tomarlo en serio. Las facultades hoy las tiene el Banco Central para iniciar a cualquier, como diría mi papá, hijo de cristiano, un sumario para que venga y justifique. Dice una de las operaciones, y para ello podrán requerir al cliente receptor que justifique, por supuesto, el motivo de transferencia. En caso de no producirse la transferencia, o la justificación del movimiento, mejor dicho, en el término previsto, o sea, no vas a cuando te llaman a que declare, a que justifiques, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia. Dice la comunicación A7072 del Banco Central. Entonces, hoy las facultades están. Tenemos un gobierno que podemos interpretar cómo se maneja en este sentido. Entonces, no es tan difícil la deducción que uno puede hacer, que cualquiera, hasta que le pase a uno, y ahí, bueno, eventualmente vamos a estar todo con mucho más cuidado. Ahora, yo te pongo un ejemplo. Yo ya tomé una precaución apenas que salió esta resolución de hacer mi compra que hago habitualmente de ahorro, que yo lo hago en dólares, de los 200. Antes lo hacía por una transferencia y quizás yo pequé de demasiado cauteloso, pero utilicé otra modalidad para evitar cualquier tipo de duda. Quizás no pase nada. Y no encuadro en ninguna de estas operaciones sospechosas, claramente. Pero fíjate lo que genera. Ya el efecto disuasivo estuvo. Pero bueno, la gente que trabaja, los freelancers, los consultores, los que venden servicio, se ven siempre en un apriete cuando pretenden bajar sus dineros, sus divisas a nuestro mercado. Y ahí es donde se produce la cuestión, que no sabemos hasta cuándo el Estado podrá optar por eso. Mirá, te robo 2 minutitos más. Vos hablabas de la multa que prevé la ley penal cambiaria. Dice que es hasta 10 veces, si eventualmente
se inicia el procedimiento y se hace, básicamente se lleva a cabo la sanción, es una multa de hasta 10 veces, la operación ilegal para el BCRA. Si después hay una primera reincidencia, ya cambia, no es multa, es prisión de 1 a 4 años o multa de 3 a 10 veces el monto de la infracción. Si hay una segunda reincidencia, ya la prisión y la sanción, el castigo penal, se agrava de 1 a 8 años y multa. Ya no pone la O. O sea que son las dos sanciones previstas para el caso de dos reincidencias. Sí. Para entender un poquito el derecho, para que les quede bien más claro, el Banco Central te inicia el sumario. El sumario es el que prueba la infracción, ¿cierto? Correcto. El sumario... En sede administrativa. Exactamente. En sede administrativa lo que hace el BCRA es iniciar la investigación por una operación sospechosa. Funciona igual que cualquier juicio, o sea, los principios procesales y constitucionales deben ser cumplidos ahí. Por eso yo siempre recomiendo que ante un sumario, ante un pedido de justificación y declaración, uno se asesore, porque en las instancias administrativas se pueden producir muchos errores de la misma administración, del mismo requirente en este caso, que pueden ser, digamos, más adelante pedir una nulidad, o en el mismo proceso pedir una nulidad del proceso que lo beneficie a quien está siendo requerido, acusado, para determinar una infracción. Entonces, si yo no hago nada, o sea, me abren el sumario, me investigan, no pongo defensa, no impugno aquello que considero que está mal acusado, por decirlo de una manera, o el acto administrativo no ha sido correctamente realizado con los requisitos básicos de cualquier acto administrativo, voy a dejar que me investiguen sin ningún tipo de control de parte mía. El derecho de defensa establecido en nuestra Constitución. Es muy importante lo que decís. Pasa lo mismo con AFIP. Si vos al sumario que tiene plazos no lo contestás estrictamente en los plazos, aportás tu derecho a defensa con toda la documentación o lo que vos quieras aportar, se vence el plazo y después no hay lugar a presentar ninguna documentación. El juez administrativo dictamina, aplica en este caso multas y, bueno, ahí va la pregunta también. Después de ahí, ¿pasa a ser judicial o cómo es? La primera sería que no. Claro, a ver, si la sanción en sede administrativa se cumple, por decirlo de alguna manera, y no amerita la elevación a juicio, no hay, porque a ver, puede ser una multa y que en sede administrativa se acuerde, se arregle, se pague, y listo, no amerita la elevación de la causa a juicio, pero el Estado, si yo sigo rebelde, si yo o la investigación del sumario administrativo demuestra el hecho que ha sido infringiendo la norma, la acción se eleva, una vez agotado el proceso administrativo, se eleva a la justicia federal, en este caso por participar un ente de calidad federal, digamos, de carácter federal. Entonces, ahí esa imputación, si ya obviamente la gravedad para que te pongan pena de prisión de la libertad, te lo tiene que dar un juez de primera instancia. Entonces no puede en el sumario administrativo que vos vayas preso. Pero exacto. Bueno, en el administrativo no, tendría que ir por segunda vez a sede judicial, ¿no? Para exactamente. Tener pena privativa de la libertad o correr el riesgo de tenerla. A ver, todos, mientras no haya condena firme, principio que todos conocemos, mientras no haya condena firme en contra, todos se presume la inocencia de aquel que está siendo acusado por un hecho delictivo. Entonces, esta situación hace que la presunción de inocencia, hasta que a mí no me dan la sentencia que diga que yo soy el responsable de haber cometido una ilegalidad con
la ley penal cambiaria, yo sigo siendo inocente. Entonces, será el juez de primera instancia, una vez agotado todo el proceso, que tiene una parte de investigación, que tiene una parte básicamente de alegatos, de prueba, de alegatos, y después, si amerita, eso se ve en el proceso penal, si amerita la elevación a juicio oral, o si en la misma etapa del juez de control lo puede resolver. Entonces, en fin, es el juez de primera instancia el que puede poner la sanción más gravosa, que es en este caso la que acabo de decir, que es la prisión, que es cuando básicamente ha violado. ¿Cuál es el tema de la ley penal? A mí me llamó la atención cuando lo leía. Toda ley penal, cuando uno lee el Código Penal, uno ve los títulos. Y dice el título 1, por ejemplo, delitos contra la integridad, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad sexual. O sea, siempre hay un bien jurídico protegido que cuando uno lo viola, amerita una sanción. Ese es el sentido, básicamente, de principio del derecho penal. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico tutelado, protegido en la ley penal cambiaria? Bueno, ahí se abre un debate gigante. Y el debate gigante es porque algunos dicen, bueno, es la seguridad económica o el estado económico social del país. El valor de la moneda, quizás. Bueno, protección de la moneda, exactamente, tuviste bien, ahí tenés un 10. Asegurar transacciones internacionales, porque justamente la ley penal cambiaria hace referencia a divisa, o sea, asegurar esas transacciones. Velar por el correcto funcionamiento del mercado cambiario. Entonces, a algunos inclusive proyectaron en algún momento que la ley penal cambiaria fuera receptada por el Código Penal, si bien tiene el sentido penal, como bien lo digo, pero no está en el Código Penal, concretamente, pero es parte del marco, digamos, de la norma del Código Penal. Entonces, es una duda, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Por eso es un debate que no termina. Y lo que sí tenemos que saber es que hay una facultad que hoy tiene el Banco Central. Entonces, quienes habitualmente realizan este tipo de operaciones deben tener los cuidados y los recaudos necesarios. A veces sucede, por ejemplo, cuando está el dinero en la nube, en estas fintech. ¿Qué pasa? Y bueno, pero tengo dinero en PayPal, compro el saldo, o sea, le vendo el saldo a otro y me pagan en pesos a mí. Entonces, todos estos vericuetos son la forma de poder evitar cualquier tipo de sanción. Pero cuando ese dinero entra, yo siempre tengo esta lógica. Si el monto es menor, no habría mayor preocupación. Pero bueno, a veces el Estado no actúa con lógica. No actúa con lógica. Entonces, aún así habría que tener precauciones. Ni hablar si es una operación grande, de números. Ahí sí, evidentemente, habría que tener cautela. Nos quedan unos 5 minutos. Por supuesto que no les vamos a dar consejo de cómo se hace, pero escuchen atentamente. Sí les vamos a decir cómo se relacionan estas cosas y en qué tener cuidado, como acabas de decir. Todas estas fintech, dijimos que tienen sede en el extranjero, con lo cual ningún ente argentino puede o le es fácil pedir un requerimiento de información. No les digo cómo hagan, pero les dan tarjeta. ¿Qué pasa si ustedes usan las tarjetas en Argentina? Y una cuestión impositiva, una tarjeta prepaga o que esté vinculada a esta fintech, queda rastro por todos lados. ¿Qué tienen que hacer? Algo dijiste vos ahí de los saldos. ¿Por qué? Porque en efectivo no es con la tarjeta que vas a comprar algo. Por supuesto que si vos viajas y usás estas tarjetas en el exterior, acá en Argentina Visa, Master, al Estado no le informa nada. ¿Qué otra cosa? A ver si te cuento algo cortito, voy a decir que no le informan nada. En los juicios, donde a veces uno pide informes a Facebook,
que dé determinadas informaciones en las pruebas informativas, en los procesos civiles y o penales, créeme que Facebook no le da información a nadie. A nadie. Contesta en inglés el oficio diciendo que no va a dar información, salvo que sean cuestiones muy puntuales cuando tienen que ver con delitos como los delitos contra la integridad sexual, donde están involucrados menores, trata de personas. Ahí es como que accede un poco más, pero si yo pido algún tipo de información, comunicación, mucho menos en información sensible y financiera, como la que estás mencionando vos. Exacto. Por ejemplo, que tienen PayPal o cualquiera TransferWise o lo que sea, juntan un montón de plata. Arbitra la forma esto del vender saldo, por ejemplo, que no es legal y no es correcto porque no interviene el MULC, y es tanta plata que vos vas a comprar un auto, un bien registrable. Estamos al horno. Entonces hay que ver muy bien los montos, ser cuidadoso, y a ver, decime vos, por ejemplo, si vos tenés dinero o tenés el registro de PayPal de operaciones y tenés un sumario o algo, te podrías negar a darlo, porque a PayPal no se lo van a poder pedir. Vos, si no hiciste ninguna macana de comprarte un auto o algo grosero, decís, no, yo no tengo nada. Sí, correcto. Mientras esté en la nube y mientras yo no tenga asociada, a ver, eso me lo dijo alguien que lo hace con habitualidad esto, me dice, cuando vos relacionas, porque vos PayPal también podés pagar con una tarjeta, Visa o Master. Claro. Entonces, ahí vos estás asociando una persona física a una entidad financiera a una fintech internacional. Entonces, ahí el caminito de la investigación podría abrirle una ventana a que te investiguen y a que te abran un sumario. Entonces, es ahí donde uno tiene que evaluar, básicamente, pero en principio no, porque el Estado a PayPal no le va a dar nada, y yo no puedo decirle cómo acreditarle ese monto, decir, mire, yo tengo esta plata o no la tengo, o sea, contraseña y usuario no se lo vas a dar. Claro. Pero las operaciones que se realizan, como decimos, a veces no necesariamente son entre sí las operaciones, sino consecuencia de. Entonces saliste y te compraste un auto, te compraste una casa que no responde a tu perfil crediticio, comercial, y está medio complicado. Claro. No cierra el blanco, como dice Lana. Claro, claro. A ver, déjame que veo acá en la compu, que ya nos quedan 2 minutitos para si cerramos 1 hora. Creo que hemos abordado todo, me parece. Sí, yo creo que vimos todos los puntos, sí. Vimos el tema del dólar MEP, cómo traer la plata, que es este tema de la fintech o cripto, y se meten en el lío cuando empiezan a vincular una cuenta, una wallet, vincularla al banco para bajarlo, les va a intervenir el mismo banco, por las atribuciones que le delegó el Banco Central y demás, se meten en el lío, así que hay que ser muy cuidadosos y, como decís vos, ante un sumario, ser asesorado, creo, mínimamente preguntar, porque puede tener algunas consecuencias, por más que sea por poca plata. Sí, y algo importante, Abel, es que por ahí veo que hay consultas en los comentarios. Siempre eso lo sabemos los abogados, básicamente, y bueno, los contadores también lo saben muy bien. Cada caso es particular y es concreto y amerita un análisis. Sí. Por ahí, en temas tan sensibles como esto, hay que hacer un análisis un poquito más integral, pero a la vez enfocado en el caso particular. Entonces, uno de acá lo que puede hacer es transmitir el conocimiento, los principios, lo que dice el derecho, la práctica, pero cada caso ameritaría quizá una respuesta y un estudio puntual. Por eso es aconsejable siempre estar asesorado por profesionales en este caso. Exacto. Bueno, creo que está claro, abordamos bastante completo todos los casos, cómo se relaciona legal, impositivo, cambiario, bursátil, completo. A mí se me frizaron los comentarios, no sé si vos leíste algo, alguna pregunta que hayan hecho. Sí, bueno, sí, para que estoy viendo acá, a mí se me ha corrido. Yo no tengo ese problema, el compañero de trabajo tiene en la nube, luego de vender cripto. No son comentarios. ¿Cómo traes los dólares a Argentina si no tenés cuenta en el exterior?
Mira, escucha Esteban, ahí yo vi que deslizándolo lo puedo ver. Creo que hay varias preguntas, se nos va a acabar el tiempo, quedan 15 segundos. Vuelvo a abrir un vivo y respondemos algunas preguntas, ¿querés? Unos bueno, minutitos más. dale, dale. Ahí lo finalizo, lo dejo grabado para que lo puedan ver. Me quedan 5 y volvemos a entrar.